El camión de mudanza se alejó por la calle empedrada, dejando tras de sí una nube de polvo que se asentó lentamente sobre los adoquines desgastados. Elena Herrera observó la casa de 2 pisos que ahora era suya, con sus muros de cantera rosa y sus ventanas enmarcadas en hierro forjado. La herencia de su tía Esperanza había llegado como un regalo del cielo en el momento más difícil de su vida. «¿Esta es nuestra nueva casa, mamá?», preguntó Diego, su hijo de 12 años, mientras cargaba una caja llena de libros. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Sí, mi amor. Aquí comenzaremos de nuevo», respondió Elena, acomodándose un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. A los 38 años, había aprendido que los nuevos comienzos a veces llegaban disfrazados de pérdidas. Sofía, de 16 años, salió del auto con su mochila al hombro y una expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos meses. «No puedo creer que hayamos dejado todo por esta casa vieja. Mis amigos, mi escuela. Dale una oportunidad, Sofía. Mira qué hermosa es», Elena señaló hacia la fachada colonial, donde las bugambilias moradas trepaban por las paredes como cascadas de color. La casa se alzaba imponente en la esquina de una calle tranquila del barrio de San Ángel. Los árboles de jacaranda proyectaban sombras danzantes sobre el patio frontal, y el aroma de las gardenias del jardín vecino flotaba en el aire tibio de la tarde. Mientras desempacaban, Elena notó que los vecinos los observaban desde sus ventanas con curiosidad mal disimulada. Una anciana de cabello plateado y rebozo negro se acercó lentamente, apoyándose en un bastón de madera tallada. «Buenos días, señora. Soy Carmen Vázquez, vivo en la casa de enfrente», dijo con voz suave pero firme. Conocí a su tía Esperanza. Era una mujer muy reservada. «Mucho gusto, doña Carmen. Soy Elena Herrera, y estos son mis hijos, Sofía y Diego». La anciana estudió a los niños con ojos penetrantes, especialmente a Diego. «Qué niño tan sensible», murmuró. «Tenga cuidado, señora. Esta casa tiene historia». «¿Qué tipo de historia?», preguntó Elena, intrigada por el tono misterioso de la mujer. Doña Carmen miró hacia las ventanas del segundo piso y se persignó discretamente. «Hay cosas que es mejor no despertar, mijita. Si escucha ruidos por las noches, especialmente llanto, no haga caso. Algunas puertas deben permanecer cerradas». Antes de que Elena pudiera preguntar más, la anciana se alejó con pasos apresurados, murmurando oraciones en voz baja. Esa noche, después de cenar tacos de canasta que habían comprado en el puesto de la esquina, la familia se instaló en la sala principal. Las cajas aún sin desempacar creaban un laberinto de cartón en el piso de mosaico hidráulico. «Esta casa es enorme», comentó Diego, explorando los rincones con una linterna. «¿Por qué hay una puerta cerrada arriba?». Elena había notado la puerta al final del pasillo del segundo piso. Estaba pintada del mismo color azul que las demás, pero tenía una cerradura antigua y oxidada que no respondía a ninguna de las llaves que había encontrado. «Debe ser un cuarto de almacenamiento». «Mañana llamaré a un cerrajero», respondió Elena, aunque algo en su interior le decía que no era tan simple. La primera noche en la casa transcurrió en silencio hasta que el reloj de la sala dio las 12 campanadas. Fue entonces cuando lo escucharon, un llanto suave y desgarrador que parecía venir del segundo piso. Elena se incorporó en su cama, el corazón latiéndole con fuerza. El sonido era inconfundible, un niño lloraba con la desesperación de quien ha perdido toda esperanza. Se levantó descalza y caminó por el pasillo de madera que crujía bajo sus pies. El llanto se hacía más claro a medida que se acercaba a la puerta cerrada. Pegó el oído a la madera y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Hay alguien ahí?», susurró, pero el llanto cesó abruptamente. Al día siguiente, durante el desayuno de café de olla y pan dulce, Elena preguntó a sus hijos si habían escuchado algo durante la noche. «Yo sí», admitió Diego, removiendo su chocolate caliente. Sonaba como si alguien estuviera muy triste. Sofía negó con la cabeza, pero Elena notó las ojeras bajo sus ojos.
Debe ser el viento, murmuró la adolescente. O las tuberías viejas. Pero Elena sabía que no era el viento. Y por la expresión preocupada en el rostro de Diego, él también lo sabía. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando patrones de luz y sombra en el piso de la cocina. Elena preparaba café mientras revisaba los documentos que había encontrado en el escritorio de su tía. Entre facturas y cartas familiares, descubrió un sobre amarillento con el sello del registro civil. «Mamá, ¿puedo explorar el ático?», preguntó Sofía, apareciendo en la cocina con jeans desgastados y una camiseta de banda de rock. Su actitud hosca de la noche anterior había dado paso a una curiosidad genuina. «Ten cuidado con las escaleras, están muy empinadas», advirtió Elena, agradecida de ver a su hija interesada en algo que no fuera su teléfono celular. Diego jugaba en el patio trasero con un balón de fútbol, pero Elena notó que evitaba mirar hacia las ventanas del segundo piso. El niño había heredado la sensibilidad de su padre para percibir cosas que otros no podían ver. Mientras Elena investigaba en línea la historia de la casa, Sofía subió al ático por una escalera de madera que gemía con cada paso. El espacio bajo el techo estaba lleno de baúles antiguos, muebles cubiertos con sábanas blancas y el aroma a naftalina y tiempo detenido. En un rincón, detrás de un espejo con marco dorado, Sofía encontró un diario de cuero gastado. Las páginas amarillentas estaban escritas con tinta azul en una caligrafía infantil y cuidadosa. «Querido diario», leyó en voz alta. «Hoy es 15 de marzo de 1952. Papá dice que no debo hablar del niño que llora, pero yo lo escucho todas las noches. Se llama Mateo y está muy solo». El corazón de Sofía se aceleró. Siguió leyendo. «Mateo me dice que su papá lo lastimó y que ahora no puede salir de su cuarto. Yo le canto canciones de cuna para que no tenga miedo, pero él sigue llorando». Abajo, Elena había encontrado información perturbadora en los archivos del periódico local. En 1951, una familia apellidada Morales había vivido en la casa. Tenían un hijo de 8 años llamado Mateo que desapareció misteriosamente una noche de invierno. La familia se mudó poco después, y el caso nunca se resolvió. «Sofía, baja un momento», gritó Elena desde la sala. Cuando Sofía llegó con el diario en las manos, Elena le mostró el artículo del periódico en su laptop. «Mira esto. Habla de un niño desaparecido en nuestra casa». Sofía le enseñó el diario. «Mamá, creo que encontré algo relacionado. Esta niña, Esperanza, escribía sobre un niño llamado Mateo que lloraba por las noches». «Esperanza, como mi tía», murmuró Elena. «Pero ella nació en 1940, así que en 1952 tenía 12 años. Este debe ser su diario de la infancia». Esa tarde, Elena visitó a doña Carmen con una charola de galletas de mantequilla como pretexto. La anciana la recibió en su sala llena de santos y veladoras encendidas. «Doña Carmen, ¿usted conocía a mi tía cuando era niña?». La anciana sirvió té de manzanilla en tazas de porcelana delicada. «Claro, mijita. Esperanza y yo crecimos juntas en esta cuadra. Ella era una niña muy especial, podía ver y escuchar cosas que otros no podían». «¿Qué tipo de cosas?». Doña Carmen se persignó. «Esperanza decía que había un niño atrapado en esa casa. Todos pensábamos que eran fantasías de niña, pero después de lo que pasó con los Morales». «¿Qué pasó exactamente?». «El señor Morales era un hombre violento, bebía mucho. Una noche, los vecinos escuchamos gritos terribles, pero al día siguiente él dijo que su hijo se había escapado. La policía lo buscó por semanas, pero nunca lo encontraron. La familia se fue del barrio poco después». Elena sintió un escalofrío. «¿Y mi tía siguió viviendo en la casa?». «Sí, pero nunca fue la misma después de eso. Decía que el niño seguía llorando, que no podía descansar en paz. Por eso nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Decía que no podía traer niños a una casa donde uno sufría tanto». Esa noche, Elena no pudo dormir.
A las 12 en punto, el llanto comenzó de nuevo, más intenso que la noche anterior. Esta vez, se armó de valor y subió al segundo piso con una linterna. Diego apareció en el pasillo, caminando como sonámbulo hacia la puerta cerrada. «Diego, ¿qué haces despierto?», susurró Elena. El niño se detuvo frente a la puerta y puso su pequeña mano sobre la madera. «Mateo está muy triste, mamá. Dice que tiene frío y que quiere ir con su mamá». Elena sintió que se le erizaba la piel. «Mateo te habla, mi amor». Diego asintió sin apartar la vista de la puerta. «Dice que lleva mucho tiempo esperando que alguien lo encuentre. Está escondido donde nadie puede verlo». El llanto cesó súbitamente, como si el niño hubiera escuchado la conversación. Elena tomó a Diego de la mano y lo llevó de vuelta a su cuarto, pero sabía que el sueño no regresaría esa noche. Al día siguiente, Elena llamó a un cerrajero, don Aurelio, un hombre mayor con manos callosas y bigote canoso. Cuando llegó con su caja de herramientas, Elena le explicó que necesitaba abrir la puerta del segundo piso. Don Aurelio examinó la cerradura antigua y frunció el ceño. «Esta cerradura es muy vieja, señora. Puedo forzarla, pero...». En ese momento, un llanto suave pero claramente audible se escuchó desde el otro lado de la puerta. Don Aurelio palideció y guardó sus herramientas rápidamente. «Lo siento, señora, pero no puedo ayudarla. Hay cosas que deben permanecer cerradas. Busque a alguien más». Y se fue, dejando a Elena con más preguntas que respuestas y la certeza de que los secretos de la casa apenas comenzaban a revelarse. La biblioteca de San Ángel olía a papel viejo y cera de abeja. Elena había pasado toda la mañana revisando periódicos de 1951 y 1952, mientras Sofía traducía las entradas más difíciles del diario de su tía Esperanza. Diego los acompañaba, dibujando en silencio, pero Elena notó que sus dibujos siempre incluían la figura de un niño pequeño con lágrimas en los ojos. «Mira esto, mamá», dijo Sofía, señalando una página del diario. Tía Esperanza escribió: «Hoy vi a Mateo parado junto a mi cama. Tenía moretones en los brazos y me pidió que le dijera a alguien dónde está escondido. Pero tengo miedo de que papá no me crea». Elena encontró otro artículo del periódico: «Continúa la búsqueda del menor Mateo Morales. Las autoridades han interrogado al padre, quien insiste en que el niño huyó de casa después de una discusión familiar. Los vecinos reportan haber escuchado gritos la noche de la desaparición». «¿Qué significa, escondido, mamá?», preguntó Diego, levantando la vista de su dibujo. «Mateo me dice en sueños que está escondido donde nadie puede verlo, pero que no puede salir». Elena sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen terrible. Esa tarde, visitaron la parroquia de San Jacinto, donde el padre Miguel, un sacerdote de mediana edad con ojos bondadosos, revisó los registros bautismales. «Aquí está», dijo, señalando una entrada de 1943. «Mateo Morales, bautizado el 12 de octubre. Sus padres eran Roberto Morales y María Guadalupe Sánchez». «¿Hay algún registro de defunción?», preguntó Elena. El padre Miguel negó con la cabeza. «No, y eso es extraño. En aquellos tiempos, todos los fallecimientos se registraban en la parroquia. Si el niño hubiera muerto, habría un registro». Regresaron a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los volcanes. La casa parecía más sombría con las sombras alargadas de la tarde, y Elena notó que Diego se mantenía cerca de ella, como si presintiera algo. Sofía subió a su cuarto a seguir leyendo el diario, mientras Elena preparaba la cena. Diego jugaba en la sala, pero constantemente miraba hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Mamá», dijo de repente, «Mateo dice que esta noche va a intentar abrir la puerta. Dice que ya no quiere estar solo». Elena dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «Diego, ¿estás seguro de que no son pesadillas?». «No son pesadillas, mamá. Mateo es real».
Está triste porque su papá lo lastimó mucho y después lo escondió para que nadie lo encontrara. Pero él quiere que alguien lo encuentre para poder irse con su mamá al cielo. Esa noche, Elena decidió quedarse despierta para observar qué pasaba exactamente a medianoche. Se sentó en el sillón de la sala con una taza de café y esperó. A las 11:45, Diego salió de su cuarto caminando como sonámbulo. Elena lo siguió en silencio mientras el niño subía las escaleras. Sofía también apareció en el pasillo, despertada por algún instinto. ¿Qué está pasando?, susurró Sofía. SHH, Elena puso un dedo en sus labios. Diego se detuvo frente a la puerta cerrada y puso ambas manos sobre la madera. Ya voy, Mateo. No llores más. Entonces sucedió algo que Elena nunca olvidaría. La cerradura antigua hizo un clic audible, y la puerta se abrió lentamente con un crujido que resonó en el silencio de la noche. El cuarto estaba completamente vacío, con paredes de adobe desnudo y un piso de madera cubierto de polvo. Pero en el polvo, claramente visibles bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, había pequeñas huellas de pies descalzos que llevaban desde la puerta hasta la pared del fondo. Diego entró al cuarto sin miedo y se dirigió hacia la pared. Aquí está, mamá. Mateo está aquí, detrás de la pared. Elena y Sofía se acercaron con cautela. La pared del fondo parecía diferente al resto del cuarto, el adobe era de un color ligeramente distinto, como si hubiera sido reparado o reconstruido. Mateo, susurró Diego, poniendo su oreja contra la pared. Dice que su papá lo puso aquí después de lastimarlo. Dice que quiere salir para poder ir al cielo con su mamá. Elena sintió que las piernas le temblaban. La horrible verdad se hacía evidente, Mateo no había huido de casa. Su padre lo había matado y había emparedado su cuerpo en el cuarto. Sofía leyó en voz alta una entrada del diario. Papá dice que no debo hablar de Mateo con nadie, que es peligroso. Pero yo sé que Mateo no puede descansar hasta que alguien lo encuentre. Voy a rezar por él todas las noches hasta que alguien venga a ayudarlo. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no venía del cuarto vacío, sino de dentro de la pared. Era un sonido desgarrador que hablaba de décadas de soledad y dolor. Tenemos que ayudarlo, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Tenemos que encontrar sus restos para que pueda descansar en paz. Diego asintió solemnemente. Mateo dice que ya no quiere estar solo. Dice que confía en nosotros porque somos una familia buena. Mientras regresaban a sus cuartos, Elena sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran simplemente los nuevos habitantes de la casa, se habían convertido en los guardianes de un secreto terrible y en la única esperanza de un niño que había esperado justicia durante más de 70 años. La puerta permaneció abierta el resto de la noche, como si Mateo finalmente hubiera encontrado la fuerza para romper las barreras que lo mantenían prisionero. Pero Elena sabía que abrir la puerta era solo el comienzo. Lo más difícil estaba por venir. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión creciente. Elena había contactado a las autoridades, pero el detective asignado al caso, un hombre escéptico de mediana edad, le había explicado que sin evidencia concreta, no podían autorizar la demolición de una pared basándose en fenómenos paranormales. Diego había comenzado a caminar sonámbulo todas las noches hacia el cuarto abierto. Elena lo encontraba sentado en el piso, hablando en susurros con alguien invisible. Cuando le preguntaba con quién hablaba, Diego respondía con naturalidad, con Mateo. Me cuenta cómo era su vida antes de que su papá se enojara tanto. Sofía había desarrollado una obsesión con el diario de su tía Esperanza, leyendo cada entrada múltiples veces y tomando notas en un cuaderno escolar. Mamá, tía Esperanza sabía exactamente lo que había pasado. Mira esta entrada del 20 de diciembre de 1952. Elena leyó en voz alta, hoy es el cumpleaños de Mateo. Habría cumplido 9 años. Le canté las mañanitas desde mi cuarto, y él dejó de llorar por un momento. Creo que le gustó. Mamá dice que debo dejar de hablar de fantasías, pero yo sé que Mateo es real. Algún día, cuando sea grande,
Voy a ayudarlo a encontrar paz. Pero nunca lo hizo, murmuró Sofía. Vivió toda su vida en esta casa, escuchando llorar a Mateo, y nunca se atrevió a hacer nada. Elena había comenzado su propia investigación. Como periodista, tenía contactos en el archivo histórico de la ciudad. Descubrió que Roberto Morales había sido arrestado varias veces por violencia doméstica, pero siempre había sido liberado. En 1952, había vendido la casa rápidamente y se había mudado a Guadalajara con su esposa. Ambos habían muerto en los años 80 sin haber hablado nunca más de su hijo desaparecido. Una tarde, mientras Elena trabajaba en su laptop en la cocina, escuchó voces provenientes del cuarto de arriba. Subió sigilosamente y encontró a Diego y Sofía sentados en el piso del cuarto vacío, aparentemente manteniendo una conversación con alguien más. ¿Le duele mucho?, preguntaba Sofía, mirando hacia un rincón específico del cuarto. Diego traducía: dice que al principio le dolía mucho, pero ahora solo se siente muy solo. Dice que su mamá era muy bonita y que le cantaba canciones. ¿Qué canciones?, preguntó Sofía. Diego escuchó atentamente y luego comenzó a tararear una melodía que Elena reconoció como La Llorona, una canción tradicional mexicana. Elena entró al cuarto. ¿Mateo está aquí ahora? Diego asintió. Dice que le da gusto que no tengamos miedo de él. Dice que la mayoría de las personas que han vivido aquí se van muy rápido porque no entienden que él solo quiere ayuda. ¿Puede decirnos exactamente dónde está su cuerpo?, preguntó Elena con delicadeza. Diego se concentró, como si estuviera escuchando instrucciones muy específicas. Luego se dirigió hacia la pared del fondo y puso su mano en un punto específico, aproximadamente a 1 metro del suelo. Aquí, dijo con certeza. Dice que su papá hizo un hoyo en la pared, lo puso adentro con su osito de peluche, y después tapó todo con adobe nuevo. Elena sintió un escalofrío. La descripción era demasiado específica y detallada para ser producto de la imaginación de un niño de 12 años. Esa noche, Elena decidió buscar ayuda profesional. Había escuchado hablar del Dr. Ramírez, un psicólogo especializado en fenómenos paranormales que trabajaba en la Universidad Nacional. Aunque era escéptica por naturaleza, los eventos de los últimos días habían desafiado todas sus creencias racionales. El Dr. Ramírez era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos inteligentes detrás de lentes de armazón metálico. Llegó a la casa al día siguiente por la tarde, cargando un maletín lleno de equipos de grabación y medición. Señora Herrera, he investigado casos similares durante más de 20 años, explicó mientras instalaba sus instrumentos. Lo que me describe es consistente con lo que llamamos espíritu atrapado, un alma que no puede partir debido a circunstancias traumáticas de su muerte. Durante la sesión, el Dr. Ramírez utilizó técnicas de comunicación espiritual mientras Diego actuaba como intermediario. Las grabaciones de audio captaron fluctuaciones de temperatura y sonidos que no podían explicarse por medios convencionales. Mateo, dijo el Dr. Ramírez dirigiéndose al aire, si puedes escucharme, queremos ayudarte. ¿Puedes darnos una señal? La temperatura del cuarto bajó notablemente, y todos los presentes pudieron escuchar claramente el sonido de un niño sollozando. Diego se puso de pie súbitamente. Dice que está cansado de esperar. Dice que quiere que encuentren sus huesos para poder ir con su mamá al cielo. Dice que ella lo está esperando. El Dr. Ramírez tomó notas detalladas. En mi experiencia, los espíritus de niños que murieron de forma traumática a menudo permanecen atrapados hasta que sus restos son encontrados y sepultados apropiadamente. Es como si necesitaran el reconocimiento de su muerte para poder partir. ¿Qué recomienda que hagamos?, preguntó Elena. Necesitan encontrar evidencia física que convenza a las autoridades. Mientras tanto, mantengan la comunicación con Mateo. Los niños como Diego, que tienen sensibilidad natural, pueden ser un puente importante. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en la responsabilidad que había caído sobre su familia. No habían buscado esta situación,
pero ahora se sentían moralmente obligados a ayudar a un niño que había sufrido una injusticia terrible. A las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Era Diego, caminando hacia el cuarto de Mateo. Esta vez, Elena decidió no intervenir. Desde la puerta, observó a su hijo sentarse en el piso y comenzar a hablar en susurros. No tengas miedo, Mateo. Mi mamá va a ayudarte. Ella es muy valiente y siempre ayuda a las personas que necesitan justicia. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Su hijo de 12 años estaba consolando a un niño que había muerto décadas antes de que él naciera, con una compasión y naturalidad que la llenaban de orgullo y terror a la vez. La casa ya no era simplemente su hogar, se había convertido en el escenario de una misión que definiría no solo su futuro, sino el destino eterno de un niño inocente que había esperado justicia durante demasiado tiempo. El doctor Ramírez regresó una semana después con equipo más sofisticado y una colega, la doctora Patricia Mendoza, una antropóloga forense que se especializaba en casos históricos. Elena había pasado esos días investigando más profundamente la historia de su familia, y lo que había descubierto la había dejado sin aliento. Necesito contarles algo importante, dijo Elena mientras servía café de olla en la cocina. He estado investigando mi árbol genealógico, y descubrí algo perturbador. Sofía levantó la vista del diario de su tía, que ya conocía prácticamente de memoria. Diego jugaba con sus carritos en el piso, pero Elena notó que siempre mantenía uno de los juguetes apartado, como si lo estuviera guardando para alguien más. Mi bisabuelo materno se llamaba Roberto Herrera, continuó Elena. Cambió su apellido de Morales a Herrera en 1953, un año después de la desaparición de Mateo. Roberto Morales era mi bisabuelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía dejó caer el diario. ¿Estás diciendo que Mateo era mi tío abuelo? Mateo era hermano de mi abuelo. Por eso Diego puede comunicarse con él tan fácilmente, son familia. Diego dejó de jugar y miró a su madre con ojos serios. Mateo dice que ya lo sabía. Dice que por eso confía en nosotros. Dice que la familia debe cuidar a la familia. Esa tarde, el doctor Ramírez y la doctora Mendoza realizaron una sesión más formal de comunicación. Habían traído cámaras infrarrojas, medidores electromagnéticos y equipo de grabación de alta sensibilidad. Mateo, dijo la doctora Mendoza con voz suave, soy Patricia. Soy una doctora que ayuda a encontrar personas que se perdieron hace mucho tiempo. ¿Puedes ayudarnos a entender exactamente qué pasó la noche que desapareciste? Diego se sentó en el centro del cuarto vacío, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en el piso. Después de unos momentos, comenzó a hablar con una voz ligeramente diferente, más formal de lo usual. Papá había estado bebiendo. Mamá estaba llorando en la cocina porque él le había pegado otra vez. Yo estaba en mi cuarto, tratando de no hacer ruido. Elena sintió que se le erizaba la piel. La voz de Diego sonaba extraña, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Papá subió y me gritó que era mi culpa que mamá estuviera triste. Dijo que yo era un niño malo y que los niños malos no merecían vivir. Me pegó muy fuerte en la cabeza con algo pesado. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Elena tomó su mano. Cuando desperté, estaba en el piso y me dolía mucho la cabeza. Papá estaba haciendo un hoyo en la pared con un martillo. Me dijo que me iba a esconder para que nadie pudiera encontrarme nunca. La doctora Mendoza tomaba notas detalladas. ¿Recuerdas si pusieron algo contigo? Mi osito café. Mamá me lo había regalado en mi cumpleaños. Papá lo aventó conmigo y después tapó todo con adobe. El doctor Ramírez revisó sus instrumentos. Estamos registrando fluctuaciones electromagnéticas muy significativas. Algo está definitivamente presente en este cuarto. Diego abrió los ojos, pero siguió hablando con esa voz extraña. Esperé mucho tiempo a que mamá viniera a buscarme, pero nunca vino. Después supe que papá le dijo que me había escapado. Ella me buscó por todas partes,
pero nunca pensó en buscar dentro de la casa. ¿Tu mamá siguió viviendo aquí después?, preguntó Elena. No. Se fueron unos meses después. Mamá estaba muy enferma de tristeza. Papá le decía que era su culpa que yo me hubiera ido. Elena había encontrado registros de que María Guadalupe Sánchez había muerto en 1955 en Guadalajara, oficialmente de pena moral, una causa de muerte que se usaba en aquella época para describir la depresión severa. Mateo, dijo Elena con voz temblorosa, soy Elena, tu sobrina nieta. Soy familia tuya. Vamos a ayudarte a encontrar paz. Diego sonrió con una expresión que no era completamente suya. Ya lo sé, tía Elena. Por eso pude hablar con Diego. Los niños de la familia pueden escucharme mejor. Sofía se acercó. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte ahora? Quiero que encuentren mis huesos y los pongan con mamá. Ella está enterrada en Guadalajara, en el Panteón de Mezquitán. Quiero estar con ella. La doctora Mendoza se dirigió al grupo. Con esta información y los testimonios grabados, creo que podemos convencer a las autoridades para que autoricen la excavación de la pared. El caso tiene suficientes elementos históricos y forenses para justificar la investigación. Esa noche, Elena encontró más documentos en el escritorio de su tía Esperanza. Había cartas nunca enviadas, dirigidas a las autoridades, donde su tía describía detalladamente lo que sabía sobre Mateo. También encontró fotografías familiares donde aparecía un niño pequeño de ojos grandes y sonrisa tímida. Este es Mateo, murmuró Elena, mostrando la foto a sus hijos. Este es nuestro familiar. Diego tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. Se parece a mí cuando era más chiquito. Mateo dice que está contento de que finalmente alguien de la familia haya venido a ayudarlo. Sofía abrazó a su madre. Mamá, ¿crees que tía Esperanza sabía que algún día nosotros vendríamos a vivir aquí? Elena miró hacia el cuarto de arriba, donde una luz suave parecía filtrarse por debajo de la puerta. Creo que sí, mi amor. Creo que todo esto estaba destinado a pasar. Mateo esperó 70 años por justicia, y nosotros somos quienes finalmente se la vamos a dar. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía como un lugar donde una familia estaba sanando heridas muy antiguas, donde los secretos finalmente salían a la luz, y donde el amor podía trascender incluso la muerte. El detective Moreno llegó a la casa un martes por la mañana, acompañado de un equipo forense y la doctora Mendoza. Elena había logrado convencerlo después de presentarle todas las evidencias, los documentos históricos, las grabaciones del doctor Ramírez y el testimonio detallado que Diego había proporcionado durante las sesiones de comunicación. Señora Herrera, dijo el detective mientras examinaba la pared del fondo, entiendo su situación, pero necesito que comprenda que esto es altamente irregular. Estamos autorizando una excavación basada en testimonios poco convencionales. Don Aurelio, el cerrajero que se había negado a abrir la puerta días antes, había regresado esa mañana con herramientas de demolición. Su actitud había cambiado completamente después de que Elena le contara la historia completa. Señora, yo conocí a los Morales cuando era joven, había admitido. Roberto era un hombre violento, y todos en el barrio sabíamos que algo malo había pasado con el niño. Pero en aquellos tiempos, nadie se metía en asuntos de familia. Sofía había insistido en quedarse para presenciar la excavación, a pesar de las objeciones de Elena. Mateo es mi familia también, mamá. Tengo derecho a estar aquí. Diego se había mostrado extrañamente tranquilo toda la mañana. Mateo dice que está nervioso pero feliz. Dice que por fin va a poder salir de la oscuridad. Don Aurelio comenzó a picar cuidadosamente la pared con un cincel y martillo, siguiendo las indicaciones exactas que Diego había proporcionado. La doctora Mendoza supervisaba el proceso, asegurándose de que cualquier evidencia fuera preservada apropiadamente. Después de una hora de trabajo meticuloso, el cincel de don Aurelio golpeó algo que no era adobe. Aquí hay algo, anunció. El corazón de Elena se aceleró.
Todos se acercaron mientras don Aurelio ampliaba cuidadosamente la abertura. Primero apareció un fragmento de tela descolorida, después algo que parecía ser un hueso pequeño. «Deténganse», ordenó la doctora Mendoza. «A partir de aquí, nosotros nos hacemos cargo». Con herramientas forenses especializadas, el equipo comenzó a extraer cuidadosamente los restos. Elena mantuvo a Diego cerca de ella, pero el niño parecía estar en un estado de calma profunda. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le preguntó Elena. «Mateo está muy feliz, mamá. Dice que ya no tiene miedo». Conforme avanzaba la excavación, se hizo evidente que los restos eran de un niño pequeño. Junto a los huesos, encontraron los restos de un osito de peluche café, exactamente como Mateo había descrito. La doctora Mendoza trabajaba con precisión científica, pero Elena notó lágrimas en sus ojos. En 20 años de carrera, nunca había trabajado en un caso como este, murmuró. Cuando finalmente extrajeron todos los restos, Diego se acercó a la excavación y puso su mano sobre la tierra removida. Mateo dice gracias. Dice que ya puede ver a su mamá esperándolo. El detective Moreno documentó todo meticulosamente. Señora Herrera, estos restos serán enviados para análisis forense completo, pero basándose en la evidencia preliminar, parece que efectivamente corresponden a un niño de aproximadamente 8 años de edad. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza profunda. Habían encontrado a Mateo, pero la realidad de su muerte violenta era abrumadora. Sofía se acercó a los restos con respeto. «Hola, Mateo. Soy Sofía, tu sobrina nieta. Lamento mucho lo que te pasó, pero ahora vas a estar en paz». Esa noche, después de que las autoridades se llevaran los restos para su análisis, la familia se reunió en la sala. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado. «¿Mateo sigue aquí?», preguntó Elena a Diego. Diego cerró los ojos y se concentró. Después de unos momentos, sonrió. «Dice que ya casi se va. Dice que puede ver una luz muy bonita y que su mamá está ahí, esperándolo. Pero quiere despedirse de nosotros primero». «Dile que siempre lo recordaremos», dijo Sofía. «Dile que nunca más estará solo». Diego asintió. «Dice que nos va a cuidar desde el cielo. Dice que somos la familia más buena que ha conocido». Elena sintió una presencia cálida en la habitación, como un abrazo invisible. «Mateo, descansa en paz, mi niño. Tu familia te ama». La temperatura del cuarto subió notablemente, y por primera vez desde que habían llegado a la casa, el silencio fue completamente pacífico. No había llanto, no había tristeza, solo una sensación de amor y despedida. Don Aurelio, que había permanecido para ayudar a sellar la pared, se quitó su sombrero. «Que Dios lo tenga en su gloria», murmuró. Esa noche, Elena no escuchó llanto. Por primera vez en 70 años, la casa de los susurros estaba verdaderamente en silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz, de justicia finalmente servida, y de un niño que por fin había encontrado el camino a casa. 3 días después de la excavación, cuando Elena pensaba que lo peor había pasado, la casa comenzó a experimentar fenómenos que superaban todo lo que habían vivido anteriormente. Los análisis forenses habían confirmado que los restos pertenecían a un niño de aproximadamente 8 años, con evidencia de trauma craneal severo que había causado la muerte. Todo comenzó la noche del viernes. Elena estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un estruendo proveniente de la sala. Al llegar, encontró que todos los marcos de fotografías habían caído al suelo, y los vidrios estaban rotos en patrones extraños, como si hubieran explotado desde adentro. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, bajando corriendo las escaleras. Diego apareció en la sala con expresión preocupada. «Mateo está muy enojado, mamá. Dice que encontrar sus huesos no es suficiente. Dice que quiere justicia». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de justicia?». «Dice que su papá nunca pagó por lo que hizo.
Dice que vivió muchos años feliz mientras él estaba atrapado en la pared. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla sobrenatural. Las ventanas se abrían y cerraban violentamente, los muebles se movían solos, y una presencia furiosa parecía llenar cada rincón. El llanto de Mateo había cambiado, ya no era el sollozo triste de un niño perdido, sino el grito de rabia de alguien que había sufrido una injusticia terrible. Elena llamó al doctor Ramírez, quien llegó inmediatamente con equipo de emergencia. Esto es lo que temía, explicó mientras instalaba sus instrumentos. A veces, cuando un espíritu ha estado atrapado tanto tiempo, la liberación inicial puede desencadenar emociones muy intensas. ¿Es peligroso?, preguntó Elena, abrazando a Diego, quien temblaba mientras traducía las palabras furiosas de Mateo. Dice que quiere que su papá sufra como él sufrió, murmuró Diego. Dice que no es justo que él esté muerto y su papá haya vivido una vida completa. La doctora Mendoza había llegado también, trayendo consigo información adicional que había descubierto en sus investigaciones. Elena, encontré algo importante. Roberto Morales tuvo otros hijos después de mudarse a Guadalajara. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos Morales, aún vive. Es el hermano menor de Mateo. ¿Mateo sabe que tiene un hermano vivo?, preguntó Sofía. Diego se concentró, pero de repente gritó y se cubrió los oídos. Está muy enojado. Dice que su hermano nunca lo buscó, que nadie lo buscó. Los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban violentamente, y un viento frío recorría la casa a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Elena podía sentir la furia de Mateo como una fuerza física que presionaba contra su pecho. Mateo, gritó Elena por encima del ruido, entiendo tu enojo, pero nosotros no tenemos la culpa. Somos tu familia, y te amamos. El viento cesó súbitamente. Diego levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Dice que lo sabe, pero que ha estado solo tanto tiempo que ya no sabe cómo no estar enojado. Sofía se acercó al centro de la sala. Mateo, soy Sofía. Sé que estás furioso, y tienes derecho a estarlo. Pero nosotros somos los que te encontramos. Nosotros somos los que te dimos voz. No nos lastimes a nosotros. La temperatura del cuarto fluctuaba violentamente entre frío extremo y calor sofocante. El doctor Ramírez monitoreaba sus instrumentos con preocupación creciente. Los niveles de actividad electromagnética están fuera de escala, reportó. Nunca había visto algo así. Diego se puso de pie súbitamente, pero su postura y expresión habían cambiado completamente. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más grave, llena de dolor y furia. 70 años, dijo con una voz que no era completamente suya. 70 años esperando que alguien me encontrara. 70 años escuchando a familias vivir felices en mi casa mientras yo estaba pudriéndome en una pared. Elena se acercó cuidadosamente a su hijo. Mateo, sé que sufriste mucho. Pero Diego es solo un niño, como tú eras. No uses su cuerpo para expresar tu dolor. Quiero que mi papá pague, gritó Diego con esa voz extraña. Quiero que sufra como yo sufrí. Tu papá ya está muerto, Mateo, dijo Elena con firmeza. Murió hace muchos años. Ya no puede pagar por lo que hizo, pero nosotros podemos honrar tu memoria. La casa entera tembló, como si fuera sacudida por un terremoto. Los platos en la cocina se estrellaron contra el suelo, y el espejo del pasillo se hizo pedazos. Fue entonces cuando Sofía tuvo una inspiración. Corrió hacia las escaleras y regresó con el diario de su tía Esperanza. Comenzó a leer en voz alta: querido Mateo, hoy rezo por ti como todos los días. Rezo para que encuentres paz, para que tu dolor se convierta en luz, para que sepas que alguien te recuerda con amor. La actividad paranormal comenzó a disminuir gradualmente. Diego parpadeó y su expresión regresó a la normalidad. Mateo dice que escuchó a tía Esperanza rezar por él todas las noches, murmuró. Dice que esas oraciones lo ayudaron a no volverse completamente malo. Elena abrazó a su hijo. Mateo,
nosotros también vamos a rezar por ti. Pero necesitas dejar ir la rabia. Necesitas perdonar para poder encontrar paz verdadera. El cuarto se llenó de una luz suave y dorada. Diego sonrió con una expresión de alivio profundo. Dice que va a intentar perdonar. Dice que no quiere lastimar a más niños inocentes. Dice que nosotros le dimos algo que había perdido hace mucho tiempo, una familia que lo ama. La casa se tranquilizó completamente. Los vidrios rotos desaparecieron misteriosamente, los muebles regresaron a su lugar, y una sensación de paz profunda llenó cada habitación. El doctor Ramírez revisó sus instrumentos con asombro. Los niveles han regresado a la normalidad. Es como si la tormenta hubiera pasado. Diego se acercó al lugar donde habían encontrado los restos de Mateo. Dice que ya no está enojado. Dice que entiende que el perdón no es para su papá, sino para él mismo. Dice que quiere irse en paz. Elena sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. ¿Está listo para partir? Casi, respondió Diego. Dice que primero quiere que sepamos algo importante, dice que nosotros somos exactamente la familia que él habría querido tener. Dice que se siente afortunado de habernos conocido antes de irse. La noche había sido una prueba de fuego, pero habían salido victoriosos. No a través de la fuerza o el miedo, sino a través del amor, la comprensión y la paciencia. Mateo había aprendido que la justicia verdadera no siempre significa venganza, a veces significa ser recordado, ser amado, y encontrar paz. 2 semanas después, la familia Herrera se encontraba en el Panteón de Mezquitán en Guadalajara, acompañados por el doctor Ramírez, la doctora Mendoza, y sorprendentemente, por Carlos Morales, el hermano menor de Mateo que ahora tenía 65 años. Carlos había viajado desde Guadalajara después de que Elena lo contactara. Era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos bondadosos que se llenaron de lágrimas cuando Elena le contó toda la historia. Siempre supe que algo terrible había pasado con Mateo, había confesado Carlos durante su primera conversación telefónica. Papá nos prohibió hablar de él, decía que era un niño malo que se había escapado. Pero yo era muy pequeño, tenía solo 5 años cuando desapareció. Siempre me quedé con la duda. La tumba de María Guadalupe Sánchez estaba en una sección antigua del cementerio, marcada por una lápida sencilla de mármol gris. Las autoridades habían autorizado que los restos de Mateo fueran sepultados junto a su madre, después de que los análisis forenses confirmaran definitivamente su identidad. El padre Miguel había viajado desde la Ciudad de México para oficiar la ceremonia. Era un funeral pequeño pero lleno de amor, la familia que Mateo nunca había tenido en vida, pero que había encontrado en la muerte. Mateo Morales, comenzó el padre Miguel, fuiste un niño que sufrió una injusticia terrible, pero tu espíritu nunca se rindió. Esperaste con paciencia hasta que el amor de tu familia te encontró y te dio la paz que merecías. Diego se acercó a la tumba con un pequeño osito de peluche café, idéntico al que habían encontrado con los restos de Mateo. Este es para ti, Mateo. Para que nunca más estés solo. Carlos se arrodilló junto a la tumba y puso una mano sobre la tierra fresca. Perdóname, hermano mayor. Debí haber preguntado más, debí haber buscado más. Pero ahora estás con mamá, y ella va a cuidarte como siempre quiso. Sofía leyó una carta que había escrito: querido tío Mateo, aunque no te conocimos en vida, tu historia cambió nuestras vidas para siempre. Nos enseñaste que el amor de familia puede trascender el tiempo y la muerte. Descansa en paz sabiendo que nunca serás olvidado. Elena colocó un ramo de gardenias blancas sobre la tumba. Mateo, mi niño, encontraste a tu familia al final. Siempre vivirás en nuestros corazones. Después de la ceremonia, regresaron a la Ciudad de México. La casa se sentía completamente diferente, cálida, acogedora, llena de luz. Diego ya no caminaba sonámbulo por las noches, y el cuarto que había sido la prisión de Mateo se había convertido en un estudio donde Elena escribía sus artículos. ¿Extrañas hablar con Mateo?, le preguntó Elena a Diego una noche mientras lo arropaba. Diego sonrió.
A veces siento que está cerca, pero de una manera buena. Como cuando sientes que alguien que amas te está cuidando desde lejos. Sofía había decidido estudiar historia en la universidad, inspirada por la experiencia de resolver el misterio de Mateo. Quiero ayudar a otras familias a encontrar a sus seres queridos perdidos, había declarado. Elena había escrito una serie de artículos sobre el caso, que se habían vuelto virales y habían ayudado a resolver otros casos similares en todo México. Familias que habían perdido contacto con parientes desaparecidos se habían inspirado en la historia de Mateo para no rendirse nunca. Carlos se había convertido en parte de la familia extendida, visitándolos regularmente y compartiendo historias de su infancia que ayudaban a mantener viva la memoria de Mateo de una manera positiva. Una noche, exactamente un mes después del funeral, Elena estaba trabajando en su estudio cuando sintió una presencia suave en la habitación. No era la presencia desesperada y triste que habían conocido antes, sino algo cálido y protector. Diego apareció en la puerta del estudio. «Mamá, Mateo vino a despedirse. ¿Está aquí ahora?» Diego asintió. «Dice que ya es hora de irse para siempre. Dice que su mamá lo está esperando y que ya no tiene miedo. Pero quiere que sepamos que siempre va a cuidar de nuestra familia». Elena sintió una paz profunda llenando su corazón. «Dile que lo amamos, y que nunca lo olvidaremos». «Ya lo sabe», sonrió Diego. «Dice que somos la mejor familia que podría haber pedido». Una brisa suave recorrió la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Fue como un abrazo de despedida, lleno de gratitud y amor. Después de esa noche, la presencia de Mateo desapareció completamente, pero dejó tras de sí algo hermoso, una familia más unida, una casa llena de amor, y la certeza de que algunas historias de terror pueden tener finales felices cuando el amor triunfa sobre el miedo. En la ventana del que había sido el cuarto de Mateo, Elena colocó una pequeña figura de un ángel niño, como recordatorio de que algunos espíritus no vienen a atormentar, sino a enseñar sobre el poder del amor incondicional y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la justicia. La casa de los susurros se había convertido en la casa de los abrazos, donde 3 generaciones de una familia habían encontrado sanación, y donde un niño perdido había encontrado finalmente el camino a casa. Fin.